Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días para todos. En esta oportunidad nos encontramos participando en la clase de medios físicos y vamos a tocar un tema muy importante, algo que me acabó de pasar hace un momento. Vamos a conocer todo con respecto al dolor. Entonces, junto con mi compañera Laura, Paola, Daniela y mi nombre Jairo Riascos, que somos estudiantes de cuarto semestre del programa de fisioterapia de la Universidad Mariana, vamos a conocer este tema. Acompáñenme. Bueno, continuamos. Muchachos, en este momento quisiera que compartamos un poco sobre la idea que ustedes tienen con respecto al dolor para las personas que quieran participar. Ahora miraremos un poco más sobre el dolor. Este se presenta como una sensación desagradable que se localiza en algún lugar del cuerpo, siendo un mecanismo protector para alertarnos de daños potenciales a nuestros tejidos corporales. Receptores del dolor. Vamos a conocer los mecanismos de recepción y transmisión del dolor. Los nociceptores se activan con estímulos térmicos, mecánicos, químicos o de origen, y al activarse realizan el proceso de transducción liberando productos de degradación. En el proceso de transducción, los potenciales de acción se propagan a los nervios aferentes hacia la médula, y en el proceso de liberación permanecen haciendo que persista el dolor. En este momento seguimos con las neuronas aferentes primarias. Entonces nosotros tenemos unos nociceptores que vendrían siendo las terminaciones de los tipos de neuronas aferentes primarias, las cuales son fibras tipo C y fibras tipo A delta. Entonces empezamos hablando con las fibras tipo C. Las fibras tipo C son fibras que no son mielinizadas, son pequeñas y transmiten potenciales de acción a una velocidad relativamente baja. Estas fibras transmiten sensaciones que podemos describirlas como sensaciones sordas, pulsátiles, irritantes o quemantes, también como hormigueo. Entonces estas fibras tienen un inicio lento, son duraderas y resultan difíciles de tolerar para el paciente. Entonces, entre estas podemos encontrar ciertas causas. Las causas son como aumento de la frecuencia cardíaca, también aumento de la presión arterial, sudoración excesiva y también podemos encontrar náuseas. No mames, qué asco. Por otro lado, encontramos las fibras A delta. Estas transmiten potencial de acción más rápido a comparación que las fibras tipo C. Entonces, las sensaciones dolorosas de esta se pueden describir como agudas o punzantes y tienen un inicio rápido, pero duran poco tiempo y suelen estar localizadas en la zona en la que se originó el estímulo. Y a continuación vamos a ver lo que son las vías centrales. Las vías del dolor. La mayor parte de las neuronas medulares que reciben los impulsos provenientes de los nociceptores aferentes primarios envían sus axones al tálamo contralateral. Estos axones forman el haz espinotalámico contralateral que ocupa la sustancia blanca anterolateral de la médula, el borde externo del bulbo raquídeo y la porción lateral de la protuberancia y el mesencéfalo. El haz espinotalámico es esencial para llevar las sensaciones dolorosas del ser humano. La interrupción de este provoca un déficit permanente de la discriminación del dolor. Los axones del haz espinotalámico van a varias regiones del tálamo. A partir de este órgano hay una diferencia en el trayecto de las señales del dolor a zonas amplias de la corteza cerebral, que intervienen en diferentes aspectos de la experiencia del dolor. Una proyección talámica se localiza en la corteza somatosensorial, la cual se enfoca en el sitio, intensidad y característica del dolor.
En cuanto a las vías cerebrales, sabemos que en la corteza se evalúan los estímulos nociceptivos y surge la percepción y la experiencia del dolor en las regiones como áreas S1 y S2 de la corteza sensitiva, las circunvoluciones del cíngulo anterior y posterior, que son estructuras límbicas, que centran la atención en la causa del estímulo y evalúan su significado, como también las cortezas insular y prefrontal y las áreas del tálamo y el cerebelo. Compuerta del dolor. Como sabemos, tenemos diferentes fibras nerviosas, las cuales transmiten diversos estímulos hacia el sistema nervioso central. Una de ellas es la fibra A delta y alfa, la cual transmite información de tacto y presión. Su conducción es mucho más rápida que las fibras A delta y C, que son fibras que transmiten información como calor, frío y dolor. Estas fibras llegan al asta posterior de la médula, donde están las células T, las cuales son encargadas de controlar la transmisión del impulso nervioso que va a llegar al sistema nervioso central. Entonces, al producirse dolor, este será transmitido por las fibras A delta y C hacia el asta posterior de la médula. Aquí va a interactuar con las células T, a las cuales va a inhibir, permitiendo el paso del estímulo del dolor hasta el cerebro. Al realizarse un masaje en la zona de dolor, se estimulan los mecanorreceptores de las fibras A delta y alfa. Estas fibras envían información mucho más rápida, entonces llegarán antes a activar las células T, impidiendo así el paso de las fibras A delta y C, evitando que ésta pase hacia el cerebro y produzca dolor. Bueno, entonces después de escuchar a nuestra compañera Paola, vamos a ver en este momento lo que son las influencias del sistema nervioso simpático. Entonces, podemos decir que el sistema nervioso simpático tiene una misión principal, que es producir efectos que preparan al organismo para luchar, que pueden ser como el aumento de la frecuencia cardíaca o el aumento de la presión arterial, entre otras. Podemos decir que es normal que el sistema nervioso simpático se active por un dolor. Las vías aferentes de este sistema nervioso simpático normalmente no producen dolor, aunque si la respuesta simpática no desaparece después de la lesión, puede aumentar la intensidad, puede aumentar esta intensidad del dolor, y pues esto se puede controlar interrumpiendo la actividad del sistema nervioso simpático por medio de químicos o procedimientos quirúrgicos. Y a continuación vamos a ver lo que son las influencias del sistema motor. Ahora hablemos sobre las influencias del sistema motor. En nuestro cuerpo, la actividad muscular puede aumentar, disminuir o no cambiar el dolor, incluso en un solo músculo. La adaptación al dolor cambia de persona a persona y también puede cambiar de lugar, especialmente en áreas con dolor. El sistema se adapta al dolor distribuyendo la actividad dentro y entre los músculos, cambiando las propiedades mecánicas como lo son la rigidez y el movimiento, para proteger los tejidos del dolor o lesión adicional. Algunas de las respuestas al dolor son predecibles. El dolor regional reduce la actividad de los músculos profundos del tronco, como el transverso del abdomen y el multífido, y aumenta la actividad de los músculos de gran superficie, como los músculos paravertebrales. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de dolor. Tenemos el dolor agudo, dolor crónico, dolor nociceptivo, dolor neuropático, dolor disfuncional, dolor psicógeno. Sus determinaciones nos ayudarán a saber el origen de cada uno para analizar y definir la intervención que se le realizará al paciente. Dolor agudo. Es una lesión tisular que puede estar acompañada por calor, rubor y tumor. En estos casos, la rehabilitación responde al tratamiento de la inflamación, estructuras dañadas y normaliza el movimiento.
Es importante que este dolor no se convierta en crónico. Dolor crónico. Se caracteriza por ser persistente y recurrente, de constante duración. Se asocia a una enfermedad crónica. Es aquel que no ha respondido adecuadamente a un tratamiento y produce deterioro del estado funcional. Por lo general se asocia a patologías musculoesqueléticas, dolor vertebral, fibromialgia, dolor fantasma o dolor oncológico. Dolor psicógeno. Este tipo de dolor es una enfermedad o trastorno producido por factores psicológicos o emocionales, incluyendo dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de espalda y dolor de estómago. Y seguimos con el dolor neuropático. Este es un tipo de dolor que no se da por una fractura o un golpe, sino que lo genera nuestro sistema nervioso central o periférico. Este surge por una consecuencia de una lesión o enfermedad que afecta al sistema somatosensorial. Es un dolor ocasionado por un funcionamiento equivocado de nuestro sistema nervioso, que confunde estímulos como la temperatura, el agua y el tacto con estímulos dolorosos. Los pacientes al hablar de este dolor se refieren a una sensación de quemazón, como el calor y el frío. También está el hormigueo, la picazón, zonas dormidas, el entumecimiento o sensación de pinchazos. Dolor nociceptivo. Este dolor es aquel que sentimos como una consecuencia de una lesión, un golpe u otros procesos inflamatorios. Es un dolor común y lo podemos padecer cuando nos torcemos un tobillo, sufrimos de algún tipo de quemadura o nos golpeamos en algún dedo. La sensación de este dolor es muy intensa. Dolor disfuncional. Este dolor no tiene una función protectora. Los signos que causa son dolor persistente, dolor con movimientos pequeños, dolor sin una causa identificable. Este tipo de dolor se asocia con trastornos del sueño, deterioro de las funciones físicas mentales y también con la depresión. Ahora vamos a mostrarles la forma de cómo evaluar el dolor dependiendo de sus características, tales como la intensidad del dolor, el sufrimiento emocional que causa la sensación dolorosa, su localización anatómica, entre otras, por medio de diversas escalas, tales como las escalas visuales analógicas y numéricas. Aquí se le pide al paciente que marque con una X el dolor que siente sobre una línea o que elija un número de una escala de 0 a 10 o de 0 a 100, en donde 0 es la ausencia de dolor y 10 o 100 será el máximo dolor. Las escalas de caras. A partir de los 3 años en niños se marca la cara teniendo en cuenta la descripción de cada una según el intenso que es el dolor. Las escalas semánticas diferenciales son más detalladas. Se le pide al paciente que marque las palabras de cada grupo según cómo sea su dolor. Y por último, los diagramas corporales. Aquí el paciente va a marcar en qué lugar del cuerpo presenta el dolor. Esperamos que el tema haya sido de tu interés y te lleves un gran conocimiento sobre todo lo relacionado al dolor. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.